con nuestra exposición en torno a lo que constituye el orden práctico, con el objeto de observar cómo se produjo ese orden al que llamamos nosotros el antiguo régimen, y que a veces desde un punto de mira no católico suele ser considerado como si fuera el orden que la Iglesia hubiera auspiciado. Nosotros nacemos en una época de revolución. Estamos formados por la revolución. Y lógicamente cuando se nos habla de un orden político, de un orden social, tendemos un poco espontáneamente a considerarlos en términos de ideología, como si hubiera surgido así, inventado, de la cabeza de un ideólogo. Y tenemos también la tendencia a creer de que la Iglesia auspició un régimen determinado, como quien auspicia una ideología determinada, cosa que la Iglesia no ha hecho nunca. Se ha limitado durante el antiguo régimen a lo que podemos nosotros llamar a mantener una vigencia efectiva sobre el orden social, pero una vigencia que no se traduce en una especie de constitución ideal de acuerdo con la cual debería organizarse la sociedad civilizada de aquel entonces. Esto lo vamos a ver enseguida, completando el pensamiento que habíamos comenzado a desarrollar en la clase anterior, para esclarecer un poco lo que constituye esa noción de bien común, que no es muy fácil de aprender y de captar. Decíamos nosotros que existen tres tipos de bienes: lo que es el bien privado de cada uno de nosotros, considerado aparte del orden que cada uno de nosotros integra. Orden familiar, orden de trabajo, orden social, orden político. Independientemente de ese orden, podemos tener gustos personales y poseer privadamente ciertas cosas que son nuestras, que precisamente cuando entran en conflictos con el bien común es cuando advertimos la mayor importancia que tiene el bien común. Fíjense que el más privado de todos los bienes, el que nos pertenece intrínsecamente de una manera más definitiva, es la vida. Y en un momento determinado nosotros podemos entrar en la situación de tener que ofrendar nuestra vida por otros, por la familia, por la patria, por la Iglesia, o por aquello que en alguna medida constituye un bien más alto, en el cual uno puede perder el último, el más profundo y el más arraigado de los bienes privados, que es la vida. Fíjense que acá es donde conviene hacer una ligera reflexión. Si se pierde la vida en una situación determinada por las exigencias del bien común, ¿se logra un bien común o se pierde nada más la vida? Hay aquí lo que podríamos llamar una aniquilación, o hay un sacrificio en el sentido cabal de este término. Recuerden que la palabra sacrificio apunta a la aniquilación de un bien en un nivel para reconquistarlo en otro más alto.
más profundo, más hondo. El sacrificio es incomprensible, no es ni siquiera exigible a una persona si esta capacidad de trascendencia del bien no estuviera implícito en la exigencia del sacrificio. Cuando uno está llevado a sacrificar el bien más profundo, aquel que lo afecta de una manera más íntima y más total, que es la vida, es porque esa vida es reconquistada en un plano de mayor efectividad y de mayor profundidad. Conviene tener en cuenta esta apreciación por lo que vas a decir. El bien privado es ese. A fin de cuentas, la vida es privada nuestra. Y todos los bienes que nosotros gozamos, en alguna medida los gozamos privadamente también. Cuando poseemos la ciencia, que a pesar de ser un bien común, el que la posee privadamente. La posee él. La tiene él en su mente, en su inteligencia. Y en este sentido podemos decir que es un bien privado. Pero ¿en qué sentido podemos decir que es al mismo tiempo un bien común? Esto es lo que vamos a tratar de aclarar. El bien propio, en el sentido clásico del término, es el bien que califica, determina a una especie, aquel que conviene a esta especie. Diríamos, tomando como ejemplo al hombre, que el bien propio del hombre, aquello que lo determina, lo especifica, como hombre es el saber, es el conocimiento. Ese es su bien propio. Aquello que lo distingue de los otros seres. Y el conocimiento en toda la amplitud y la dimensión en que el conocimiento se da, teórico, práctico y poético. Eso constituye la propiedad del hombre. Para que ustedes vean cómo aparecen otros bienes propios perfilados. Por ejemplo, es propio del hombre el ser social. Es algo que surge de su esencia. No se puede entender el hombre sino en una sociedad. La sociedad es un accidente del hombre. ¿Podría el hombre vivir alejado de toda sociedad? Podría vivir. Es decir, podría no morirse, pero no se realizaría como hombre. Para realizarse como hombre, para alcanzar aquella plenitud, aquella perfección que conviene a su naturaleza, inevitablemente está conducido a entrar dialógicamente en contacto con los otros, porque es ese contacto el que lo perfecciona. Y por eso decimos que es propio del hombre, lo social. ¿Cómo es propio del hombre la risa? Porque la risa o la capacidad de captar la comicidad de una situación es algo que está relacionado con la inteligencia. Precisamente los pueblos que menos ríen son los menos inteligentes. Y es común. Martín Fierro advertía precisamente que los indios casi no se reían y tenían una especie de hipo que era el que reemplazaba en un momento determinado la risa. Y no se reían porque no tenían sentido de la comicidad. Un desarrollo intelectual deficiente que no le permite tener ese sentido. De manera que el bien propio del hombre es el saber, es el conocimiento. Pero aquí es donde aparece esto otro. El bien propio del hombre es un bien común. ¿Por qué? Porque el conocimiento es común. En doble sentido. Común por la adquisición, porque no lo puedo adquirir solo. Solo el conocimiento que podría desarrollar sería muy sumario, muy
relacionado con la sobrevivencia inmediata, en el sentido más completo y cabal del término. Un conocimiento puro y exclusivamente de sobrevivencia. Para adquirir un conocimiento en la verdadera expresión del término, lo adquiero en el orden social. Digo esto porque en este momento me estoy acordando de que el nuevo catecismo dice que la sociedad está al servicio de la persona. Idea liberal. Nunca jamás lo va a encontrar eso usted en la Suma Teológica o en algún otro documento de la iglesia tradicional, clásica. ¿Por qué? Porque la sociedad no está al servicio de la persona. La sociedad que está al servicio de las personas son las asociaciones comerciales. Es así. Entran al servicio de las personas. Porque se forma un pacto, un contrato entre varias personas para defenderse, y que en vez de tener un kiosco cada uno, deciden tener un almacén entre todos. Y si ese almacén no les conviene a todos, pues la disuelven simplemente. Esto no anda. No nos conviene. Este almacén sí está al servicio de cada uno de los miembros que ha aportado su dinero. Eso sí. Pero esta sociedad que formamos nosotros, y que es nuestra sociedad política, nuestra familia, no está al servicio nuestro. Ni estamos al servicio de ellos, somos parte integrante. Y nos realizamos en una asociación de mancomún, en la cual hay que tener en cuenta que el mejor bien nuestro es aquel que nos permite integrarnos al orden social. Ser como aquel borracho que decía: soy un borracho, mal padre, mal hijo, pero no me digan que soy una mala persona. Entonces, la pregunta era: ¿qué es lo que se necesita hacer para ser una buena persona? Precisamente buen padre, buen hijo, buen ciudadano, etcétera, etcétera. Y cada una de estas cosas supone una integración en un orden determinado. Porque se es buen padre de una familia, buena madre de una familia, buen hijo de una familia. Fuera de la familia, indudablemente, mi bondad queda muy limitada, casi no se puede dar. El bien propio, entonces, de un ser social es social. Y el saber que es el bien propio del hombre es social en los dos aspectos, decíamos. Porque para la adquisición del saber necesito entrar en contacto con las autoridades, que son las que saben. Otra idea que se ha perdido en el catecismo luego. El valor que tiene la autoridad para el desarrollo de la perfección. El acto de saber, el acto de conocer es un acto libre, porque no está necesitado, obligado, como respirar, como dormir, como comer. Puedo no realizarlo. No me voy a morir, por eso puedo seguir engordándolo más bien, etcétera. Pero por eso es libre. Pero la libertad es un elemento, una propiedad del acto, no es todo el acto. Lo fundamental no es la libertad. Lo fundamental es aprender para adquirir la libertad, para poder tenerla efectivamente. Pero para aprender necesito integrarme y necesito participar con los que tienen autoridad para enseñarme, es decir, con los que saben, con ellos, los que tienen autoridad para enseñarnos. No olvidemos nunca que la autoridad es eso, no es la pura potestad libre del poder o la capacidad de mandar o de eso. No, la autoridad es conocimiento, y es el conocimiento egregio que emana precisamente de aquellos que son capaces de transmitirlo. Y es curioso, este bien es común, porque lo adquiero en común con los demás. Y es al mismo tiempo común, porque es difusivo, porque tiende a difundirse. El que sabe tiende a difundir su conocimiento, su saber. No lo embotella y se retira con su saber a una soledad absoluta, sino es para escribir y transmitirlo a través del escrito.
Si todos aquellos que se retiran a una Torre de Marfil no están tan encerrados en la Torre de Marfil, porque en alguna medida desde esa Torre de Marfil obran a su modo. De manera tal de que este bien común es el mejor bien de la persona humana. Es aquello que lo constituye en persona. Y es común porque esta persona no se realiza independientemente de la sociedad a la que pertenece. Y pertenece de una manera a un orden social que tampoco puede desarrollar cosas que la sociedad no le dé. Es difícil que lo pueda hacer. Fíjese que aún las ideas contrarias a la sociedad las adquiero en sociedad. Y las adquiero en el ambiente en donde me desarrollo. Si me convierto en un subversivo es porque en mi sociedad hay elementos subversivos que me llevan a ser subversivo y que me influyen la subversión. Y la aprendo de ello. De manera que el hombre desconectado de este orden de la sociedad a la cual pertenece no existe, no se da. Suponer, y esto lo dice el catecismo también, que hay derechos del hombre anteriores a la sociedad, no existe eso. No hay derechos anteriores a la sociedad. Los derechos nacen con la sociedad, nacen en el orden social. Allí surgen y allí se determinan. No nacen pura y exclusivamente de una actitud solitaria. Y pensar de gusto. Lo que pasa es que el orden social, político, está integrado por una serie de órdenes anteriores, como es la familia, etc. Y que eso sí, tienen sus derechos, que al ser incorporados al orden político, indudablemente el orden político no debe descuidarlos ni negarlos. Tiene que tenerlos en cuenta y cumplir precisamente aquellas actividades subsidiarias que estos grupos no pueden cumplir por su cuenta. Entremos ahora en el antiguo régimen. Hemos visto cómo el orden social nace de esta disposición dialógica del hombre. Pero la sociedad que asume al hombre desde su comienzo hasta su fin es la Iglesia. La Iglesia lo bautiza, lo incorpora a su grupo y lo entierra posteriormente, pasando por todos aquellos actos que van configurando la madurez del cristiano. El orden del antiguo régimen no era un orden que la Iglesia inventó. Era un orden que la Iglesia ayudaba a sostener, con su vigencia activa, con su presencia actual, y con el reconocimiento que la mayor parte de los hombres hacían con respecto a aquellos valores que la Iglesia defendía y que los colocaba por encima de todos los otros valores que en la vida pueden sostenerse. Hay valores económicos, hay valores científicos, hay valores políticos, hay valores artísticos, pero cuando se apunta al valor religioso que la Iglesia sostiene, todos estos valores están contenidos en sus límites por la presencia de esto que la Iglesia instala en el fuero íntimo del creyente, la fe, Dios. Pero no la fe en algo objetivo, sino la fe en una presencia real de Cristo. La fe es la adhesión a aquellas cosas que la Iglesia enseña. Eso es esto. Objetivamente es eso. Pero al mismo tiempo es esta presencia que en el fondo de la conciencia la Iglesia pone. La presencia de Cristo, en función del cual yo enderezo mis pasos cuando me desvío, en función del cual yo rectifico mi vida cuando me he desviado.
Nel mezzo del camino de nuestra vida me retrovai per una selva oscura, dice Dante, ¿verdad? Se ve encontrado. Pero lo rectifica. Precisamente lo rectifica por su conocimiento de la fe, que es lo que le permite esa rectificación de la conducta. El hombre que tiene fe no está solo nunca. No está solo nunca. Siempre está en la compañía de esa presencia mística que existe en su alma. La Iglesia es capaz de dar esto. Y acompaña el curso de la vida del hombre hasta su desenlace, hasta el final, en el que está otra vez presente y en el cual el hombre termina su vía de integración. Esto no lo puede hacer ninguna sociedad, sino la Iglesia. Usted quiten a la sociedad esta asistencia, quítenle esta vigencia y ustedes se van a encontrar con los hombres solitarios, pulverizados, no teniendo que rendir cuenta de su vida interior, incluso de sus pensamientos, porque el mal pensamiento lleva a la mala acción. ¿Y cómo corrijo yo mi mal pensamiento? El vigilante de la esquina no me ayuda a corregir un mal pensamiento. Me ayudará a corregir una mala acción si intervengo desordenadamente en el tránsito, pero no le interesa lo que piense interiormente. Y sin embargo, lo que pienso interiormente, esa maldad en la cual puedo estar durante días enteros sumergiéndome, regodeándome, gozándome en ella, esto es lo que la Iglesia instala, un tribunal que me permite corregirla y que me permite en alguna manera ir rectificando mi conducta. Cualquier cosa que nosotros digamos del antiguo régimen, con todos los errores que podía tener, porque al fin de cuentas los cristianos de la Edad Media, como los de ahora, como nosotros, no creamos que eran mejores, ni que eran peores. La vigencia de la Iglesia indudablemente era una vigencia más presente. Estaba más en la conducta de todos los hombres, en su lenguaje, en sus preferencias valorativas. Hay un santo penitente, muy poco conocido, que creo que es Roderico de Chinchalla, penitente, que había sido pirata de cabotaje durante esa época, que había logrado amasar una fortuna extraordinaria en esa época en que empiezan a amasarse la fortuna. Pero se arrepintió de veras. Esto es lo que tenían los hombres de la Edad Media, que en nosotros ha desaparecido. Por ahí aparece acá el dueño de un diario que es una basura, cualquiera, como la mayor parte de todos los diarios, y que puede morir arrepentido, pero no hace nada para terminar con la iniquidad que de alguna manera acompañó todo el decurso de su existencia. No hace nada. El hombre medieval tenía esa virtud. Roderico de Chinchalla se arrepintió y entonces verdadera y efectivamente hizo penitencia a saco y ceniza y entregó toda su fortuna a la Iglesia. Entregó, son obras de caridad, lo que fue, y él se fue pobre a vivir de su hombre. Esto es una vigencia efectiva de lo que había. Fíjense, era un hombre que tenía, por su conducta, por su capacidad, por sus condiciones, una gran capacidad para la realización de fortuna. Sabía valorar la riqueza. Pero estaba el otro valor, este valor constante que permanentemente se imponía en su mente y al final de su vida lo captó y lo llevó por el camino penitencial hacia el martirio, hacia el fin
verdaderamente cristiano. El antiguo régimen tenía eso. Es decir, la presencia de la Iglesia en el orden social y político era una presencia real. Hoy, cuando se culpa, en fin, a la Iglesia de haber sido la que captó aquellas cosas, la que ordenó, es falso. La Iglesia no ha tenido nunca en su vida un plan político para determinado, para imponer. Ha dejado que el orden práctico se hiciera según la impulsión natural de los hombres, según sus gustos, según sus preferencias, pero ella actuaba corrigiendo esos gustos, corrigiendo esas preferencias, ordenándolas. Y entonces surgía un poco el hombre, surgía el orden social de las competencias que entraban en lucha, que se daban en la sociedad. Y estas competencias humanas son al mismo tiempo, y aunque a nosotros nos parezcan un poco ofensivas, familiares. Claro. Uno se ofende hoy cuando dice, pero había familias. ¿Por qué dijeron cómo iba a haber? Eran familias incluso que cuidaban sus bienes. No solamente cuidaban sus bienes, sino que trataban de proyectar su fuerza en sus sucesores. Trataban de darles algo para que ellos partieran desde ese punto de partida que les daban. A mí me hacen reír muchísimo ahora cuando se habla de igualdad de posibilidades para todos. Así, disparate. ¿Por qué? Porque el hombre que tiene un padre y una madre ya sanos e inteligentes está mejor dotado que el que no los tiene. Ya parte con una serie de privilegios que no lo tiene el otro. Que no la tiene el que tiene un par de padres estúpidos, por ejemplo. Y que tiene que padecer la existencia de los padres idiotas. Uno dirá, pero qué injusticia. ¿Cómo corrige? ¿Cómo se corrige esas cosas? Es indudable que la naturaleza humana tiende a favorecer primero a los suyos, a los que están en torno de él. Y si un hombre crece con fuerza, con vigor, en un terreno social determinado, trata de que esa fuerza y ese vigor se mantengan en aquel ordenamiento familiar que realizó. Más, trata de que en alguna medida eso tenga una vigencia permanente. Los franceses decían una palabra, una frase, que conviene recordar: noblesse oblige. La nobleza obliga. Y esto supone dos cosas. No solamente que el orden familiar es un orden que debe mantenerse como una vigencia determinada, sino que esto a su vez obliga a un cierto comportamiento. Es necesario para responder a las exigencias de ese orden familiar, no simplemente la disposición al goce de lo que han acumulado los antepasados, sino precisamente la disposición a recibir el ejercicio de esa plenitud moral que han sabido crear. Este es el ideal. En la realidad pueden suceder muchas cosas. El marqués de Sade era marqués, y era el marqués de Sade. Indudablemente la familia, en cuanto vio que se había chiflado un poco y que tiró a una muchacha por la portezuela de una berlina, a una loquita que habían recogido para el codo, lo hizo meter preso, la familia. Es decir, pidió lo que se llamaba en aquel entonces una lettre de cachet, es decir, una carta al rey para detener un hijo y ponerlo a recaudo de sus propias pasiones. Se podía hacer, porque era un orden de familia. El rey era la cabeza de la primer familia del lugar.
y componía con las otras familias. Y si en la familia había alguien que salía precisamente contrario al orden familiar, se procedía contra él. Esto traía sus inconvenientes, que van a surgir con el tiempo. Primero hay una disciplina familiar. Toda disciplina es dura de llevar. Y en un momento determinado uno puede decir, bueno, prefiero encontrarme, diríamos, liberado de estas exigencias de la familiar. Fíjense que siempre el primer movimiento de la revolución es liberar. ¿Liberarlo de qué? Liberarlo primero con ciertas exigencias impuestas por el contorno social, de orden familiar o lo que fuera. Liberarlo de la tutela del padre. Hay padres que abusan, señor. Todo el mundo abusa de cualquier cosa, de lo que fuera. ¿Acaso las mujeres lindas no abusan de su belleza? Sería ideal de que todas fueran fieras para que no abusaran de su belleza. Me parece que sería renunciar a algo que evidentemente tiene su compensación. Y esas compensaciones hay que aceptarlas como tal. Cuando una familia indudablemente tiene un padre que es un poco despótico y tiene poder para poder ejercer su despotismo sobre la familia, y probablemente abuse. Pongo por caso en aquel antiguo régimen el padre de Mirabeau, que escribía artículos llenos de generosidad social con el título de l'ami des hommes, era el amigo de los hombres, pero el enemigo de sus hijos, a los cuales indudablemente los perseguía de una manera a veces que uno no se explica bien por qué razón. Al Mirabeau, que fue posteriormente tribuno de la Revolución Francesa y que hizo de él precisamente un revolucionario, el más inteligente de todos los revolucionarios que hubo en ese momento, y el que vio muchas cosas con bastante tino a pesar de los excesos verbales en los cuales podía caer. Lo tuvo preso muchos años. Decía que era un personaje asqueroso que se parecía exactamente a su suegro. Entonces le tenía ese fastidio un poco extraño, que venía de decir, se parece al asqueroso señor de Bazin, que era el suegro de él, que se llama Bazin con B corta, que se llamaba así precisamente la madre de Mirabeau. Y lo persiguió, ¿cierto? Es indudable que esto va creando ciertas posturas que estos hijos no favorecidos por el carácter paterno reivindican en contra de la organización que los hace y los protege, porque es lo que le da protección. Cuando se rompan estos lazos, cuando se destruyan estas solidaridades, entonces vamos a ver a nosotros crecer al hombre solo, solitario, desligado, y que por supuesto no está de ninguna manera desvinculado de otros despotismos que se ejercen sobre él de cualquier parte y que no son precisamente los familiares. El antiguo régimen tenía esta característica, era un orden de familia. En él se daban las familias nobles, y la nobleza aparece así como uno de los rasgos más detonantes contra las cuales se erige el principio del progreso revolucionario. Digamos algo en torno a esta noción que nace con tanto ímpetu en la época del iluminismo, la idea del progreso, en el sentido en cómo se entendió en la época iluminista hasta el siglo pasado y cómo todavía lo entienden muchos. Los griegos no conocieron esta noción. Cuando uno lee la literatura griega, pensamiento político, más bien uno se encuentra frente a una idea pesimista del curso de la historia.
La historia es lo que gasta, lo que consume, lo que arrebata a los hombres su fuerza, su juventud, su entusiasmo. Todo eso se pierde en el curso de los años. Por eso podían decir ellos, con toda seguridad, joven muere el amado de los dioses. ¿Por qué? Porque el hombre que envejece es el hombre que entra en el detrimento del desgaste de la historia. Más todavía tenían la convicción de que en la medida en que se sucedían las generaciones, estas generaciones iban perdiendo cada vez más vigor, fuerza. Si ustedes vuelven a leer la Ilíada y la Odisea, se van a encontrar muchas veces con párrafos como este. Héctor levantó una piedra que difícilmente 2 hombres de hoy pudieran levantarla. ¿Cómo? Los antiguos eran más fuertes. No está probado esto, por supuesto, de ninguna manera, pero era una idea que ellos tenían. Estaban más cerca del horno de donde habían salido. Estaban más cerca del paraíso. Estaban más cerca del Edén, de la primitiva situación plena que el hombre gozó en el comienzo y que la historia va poco a poco desgastando. El griego no tenía una idea del progreso y al contrario, para él los tiempos que venían eran cada vez peores, porque la idea que se hacía de lo significativo, de lo fundamental, estaba en el principio, en el comienzo, en el paraíso que se había perdido. Fíjese que esta idea del paraíso es propia, diríamos, del pensamiento bíblico, pero en los griegos hay una idea de un principio, de una edad de oro, como le llaman ellos, a la cual el hombre perteneció y gozó de su plenitud, que la fue perdiendo en el transcurso de los tiempos. Es nuevo, es moderno. Surge con el tiempo moderno la idea de que los tiempos mejores son los que van a venir y de que el hombre va a una situación de superación, de progreso indefinido, de que el hombre progresa en el curso de la historia. No retrocede, sino progresa. La historia va poco a poco dándole al hombre una plenitud en la posesión técnica de las cosas que antes no tenía. Y esa plenitud en la posesión técnica de las cosas, eso es lo que constituye el progreso. Tomemos esto así como aparece. Y veamos de dónde surge esta idea del progreso. He dicho en otra oportunidad de que el hombre medieval, el cristiano, tenía una idea de que el mundo, la realidad, era un sacramento sensible, que estaba sostenido así como signo sensible por el pensamiento y la voluntad divina. Por eso él siempre creía que en alguna medida podía influir en el curso de las cosas si sabía solicitar a Dios con aquellos argumentos, aquellas palabras y aquella actitud que podían llegar hasta la inteligencia y la voluntad de Dios. Pedirle a Dios algo que cambie el curso de una cosa es tener la plena convicción de que este orden de cosas está sostenido por la voluntad de Dios y por la inteligencia de Dios. Esto se impone. Con Galileo Galilei entra en el pensamiento de Occidente la idea de que el universo es un mecanismo
y de que son las leyes mecánicas las que lo presiden y lo sostienen. Todavía se cree en Dios. Va a ser llamado el gran arquitecto, el gran mecánico, etc. ¿Por qué? Porque se lo supone autor del mecanismo. Pero fíjense que cuando Kant descubra de que las ideas, los pensamientos, las fórmulas de carácter matemático nacen de nuestra mente, no de la realidad, este mecanismo, el conocimiento de este mecanismo es una proyección de la inteligencia humana. Kant seguía creyendo en Dios, pero seguía creyendo por una razón más bien práctica. Él llegó a la formulación de que no se podía probar la existencia de Dios. No hay prueba metafísica. Existe una prueba moral. Sin Dios estamos fritos. Porque no tenemos de alguna manera ya de dónde colgar nuestra responsabilidad. Si no hay Dios, podemos hacer lo que quieran. No hay quien me obligue. No hay quien sostenga la ley. No hay quien sostenga el imperativo categórico. No hay quien sostenga la libertad. No hay nada. Entonces lo necesitamos. Y lo necesitamos desde el punto de vista moral. Pero había llegado a la convicción de que no se podía probar ya su existencia. Porque si el universo es un mecanismo, y el mecanismo está sostenido por una serie de leyes que pueden ser traducibles matemáticamente, y la matemática es algo nuestro, es a la medida de nuestro entendimiento. El universo es un modelo que nosotros inventamos para darnos una interpretación de lo que allí sucede, de los fenómenos que allí aparecen. Pero no tiene existencia fuera de esa interpretación que yo hago de él. Bien, este cambio, esta modificación que aparecen aquí ya señaladas de una manera terminante y bien formulada en un pensador como Galileo, en un pensador como Kant, comienza a imponerse en el mundo moderno desde el comienzo. El universo empieza a aparecer no ya como algo que Dios sostiene con sus pensamientos, sino como una materia que el hombre transforma según los designios de su instalación en el mundo, según los designios que permiten esa instalación cómoda en la realidad. Y en la medida en que esa instalación avanza, se hace más terminada, más completa, se progresa. Diríamos que el progreso es una noción que acompaña al dominio técnico que el hombre realiza del universo. Tanto que cuando alguien quiere a ustedes demostrarles que se ha progresado, aparecen los modelos del Ford, de bigote, hasta el último Ford. Entonces ustedes lo ven. Y junto, paralelamente, el de ese mono que va progresando, ¿verdad?, hasta culminar en este accionista de Wall Street, que es el punto en el cual ya es sine qua non, termina toda la evolución del desarrollo humano. Así como el de los automóviles, así desarrollan desde el mono hasta el hombre actual. Se van desarrollando en distintos modelos, cada día más perfeccionados, más completos, más acabados, más lindos, más hechos, terminados. Y si no, miren ustedes lo que puede ser una mujer de la edad de piedra comparada con una Sofía Loren o con otra. Perdónenme que Sofía Loren es vieja ya, ¿no? Pero yo no conozco las últimas, de manera tal de que de alguna manera he quedado anclado, fijado en esas modalidades de la belleza femenina, nada más. Bien, la idea del progreso entonces es una idea que entra en nuestra civilización como un cambio que se opera.
en la valoración del mundo. El mundo ya no depende de Dios. El mundo depende del esfuerzo humano. Es el esfuerzo humano el que lo cambia, el que lo transforma, el que lo modifica. Y precisamente lo transforma y lo modifica para que responda mejor a las exigencias de su instalación en el mundo. Este cambio, ¿cuándo se produce? ¿En qué momento de la historia de Occidente aparece? Nosotros vemos en un momento determinado cómo el cambio ya va adquiriendo una fisonomía claramente responsable. En Galileo, por ejemplo, el Newton da un paso más, en Kant. Pero es indudable que es un cambio que está operado por todo un esfuerzo de mancomunidad social. Por comodidad nosotros podemos decir que el autor de este cambio, el formulador de estas modificaciones es la burguesía. La forma de hablar. Porque la burguesía, en su primer momento, significa los habitantes de las ciudades, los burgueses, tal claro. Pero en la medida en que los habitantes de las ciudades van expresándose de un modo cada vez más claro, patente y concreto, en el comerciante, en el financiero, en el hombre que maneja el dinero, diríamos que la burguesía se va configurando cada vez más en este tipo singular de hombre que empieza a dominar y a manejar la sociedad en su entera. Es curioso advertir esto, porque la mayor parte de la gente que se dice revolucionaria, lo que menos va a admitir es pensar que la revolución ha sido hecha por la influencia del dinero. ¿Quiénes lo han dicho? Burke, Rivarol, que eran los dos que estaban bien en la confluencia del asunto revolucionario y que sabían observar con bastante penetración, entre otros, de lo que lo ha dicho. Lo ha dicho Marx, por supuesto. Lo ha dicho bien, porque es así. En la medida en que este tipo de hombre se va convirtiendo él en la vigencia principal dentro de la sociedad, él va imponiendo su mentalidad. Uno puede pensar que han sido los intelectuales, pero no olvidemos nunca, porque los intelectuales solos no hacen nada, porque necesitan dinero para poder actuar. Y los que manejan el dinero son los que en alguna manera manejan los intelectuales. Y los colocan acá o los colocan allá, dan pábulo a tal o cual producción, o detienen tal o cual otra producción que va en contra de sus intereses. Pero en la medida en que el hombre del dinero va imponiéndose en la sociedad del antiguo régimen, es donde se va produciendo el cambio. Este cambio que va a facilitar cada vez más una visión economicista del mundo. Ahora, esta visión economicista del mundo hay que entenderla en el sentido en cómo lo entendían ellos. No creamos que es una visión que auspicia el avaro, por ejemplo. El avaro es un tipo antieconómico y de ninguna manera es considerado como económico por ninguno que entienda de economía, no es considerado. El avaro es una situación que se da en cualquier sociedad, y más en la sociedad antigua se daba mucho más todavía que en la sociedad moderna, donde otras nociones más liberales, más progresistas desde el punto de vista económico permiten apreciar la poca aptitud del avaro para el mundo económico. El mundo económico es el mundo que se da sobre todo en la mentalidad, diríamoslo así, del ingeniero. Fijémoslo bien, porque un ingeniero es un hombre, y un hombre puede tener una mentalidad religiosa, lo que fuera, pero el ingeniero como ingeniero exclusivamente es el hombre que obra sobre la realidad y la transforma y la convierte de alguna manera en la casa del hombre,
es el que hace las casas, el que hace los caminos, el que hace las fábricas, el que hace todo. Ese es el tipo de hombre que empieza a preponderar. Ese, junto con el financiero, que es el que paga las cosas. Y en este mundo forjado por ellos, todo aquello que en alguna medida escapa a la capacidad de captación del hombre de dinero es abominable y tiene que ser destruido. Es decir, la primera, la infame, la Iglesia. ¿Por qué? Fíjense, los obispos han sido siempre comprables, siguen siéndolo y lo van a hacer siempre, pero no se puede comprar la fe que ellos manejan, no se puede comprar el magisterio de la Iglesia, eso es incomprable y siempre escapará al dinero. Un poder político que la publicidad no hace, no auspicia, porque escapa a la publicidad, porque escapa a la propaganda, escapa también al dinero. Y ese poder político se coloca por encima del dinero. Incluso más, suele ser peligroso para el dinero. Y hay que combatirlo en lo posible, neutralizarlo y hacer que de alguna manera el dinero influya en la organización política del mundo. La nobleza escapa al dinero. Este señor es un caballero, ¿por qué? Porque heredó esas condiciones, las tiene. Ha sido educado en la casa de él para eso. Es interesante poseer esas condiciones, que las tiene él. Puede ser pobre, pero tiene el título. Y el hombre de plata quiere los títulos que se pueden comprar, la nobleza que se puede adquirir mediante el tráfico, mediante el dinero, y se obtiene, ¿no? Ya decían los franceses en aquella época, cuando casaban a una muchacha noble con algún financiero, ellos decían: un peu de merde engrosse la terre. Un poco de cacarela engorda la tierra. Venía bien, porque se acostumbraban a ese tipo de vida. Y podríamos entonces decir que todos estos elementos que escapan al poder del dinero se convierten en enemigos del progreso. El pueblo, tal como era entendido tradicionalmente. Porque el pueblo era el pueblo cristiano. El pueblo era aquel que estaba en torno al párroco. El párroco era en aquella época lo que hoy es el periodista, lo que hoy es todos esos elementos que manejan la finanza y que obedecen a la presión de la finanza y que las finanzas hacen. Antes, cuando uno quería enterarse, saber qué pasaba, que el que estaba enterado en el pueblo entero era el párroco. Entonces había que ir y hablar con el párroco. Y los nobles del lugar, que eran los que concurrían de alguna manera con sus conocimientos, en la medida en que los tenían, que generalmente eran conocimientos militares, a la organización de la gente del pueblo cuando quería organizarse. A todos esos hay que reemplazarlos, y hay que reemplazarlos por esa oligarquía fiduciaria que surge del plebiscito, el caudillejo, el charlatán, el demagogo, el hombre que en alguna medida es la garganta prestigiosa en un lugar determinado y a quien la propaganda aupa, lleva y reemplaza a todos aquellos poderes que la historia había consagrado. En la clase que viene vamos a retomar esta noción y ver poco a poco cómo esta idea del progreso choca contra esos enemigos naturales del progreso a los cuales combate. Y este combate es el que produce los primeros pródromos de la revolución. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, con muchísimo gusto responderemos. Sí, hay que hacer. ¿Qué va a hacer? Pregunta hay que hacer. Está muy claro. A ver, Enrique. Yo tengo dos de detalle, Rubén. Bueno.
Primero, cuando usted hablaba del bien propio y del bien común, habló del sacrificio. ¿Cómo? Cuando usted hablaba del bien propio y del bien común, Sí. habló del sacrificio. Ajá. El sacrificio puede ser impuesto o debe ser voluntario. Si puede ser impuesto O voluntario. O debe ser voluntario. Bueno, si mal no entiendo la pregunta, porque hay acá en el orden, diríamos así, de la vida social, para realizar el bien común, lo ideal es que el hombre lo haga espontáneamente y por tomar conciencia de su ubicación y de su relación con el bien común. ¿Y si no? Eso es lo ideal. Pero lo ideal generalmente no funciona. Y entonces aparecen las presiones en el orden social, que son de distinto orden, pero son compulsivas. Son presiones que obligan y de alguna manera, diríamos, ejercen su fuerza para que uno haga aquello que a lo mejor espontáneo y naturalmente no lo hubiera hecho. Supongamos, nosotros somos hombres. En un momento determinado nos encontramos teniendo que realizar una patriada y tener que enfrentar un peligro de muerte, por razones de bien común. Y tal vez no lo hagamos muy convencidos, pero el temor de pasar un papelón, de quedar con un desgraciado, ante un montón de gente, etcétera, etcétera, nos hace hacer patancho. Entonces, esos son los elementos de presión que ejerce la sociedad. En un momento determinado, pues, una chica puede ser de la sabitud, no tiene temor, no quiere ofender a sus padres, se encuentra con que tiene un montón de hermanos a los cuales tampoco quiere ofender, y entonces logra un comportamiento discreto en función de aquellas presiones que se ejercen sobre él. Es decir, siempre en la vida social hay que tener en cuenta estos dos aspectos. Lo ideal es que uno logre tener la plena conciencia de aquello que realiza con absoluta y libre responsabilidad. Eso es lo ideal. Pero eso sucede rara vez, generalmente en los santos nada más. En el resto de las personas no. Y necesitamos la compulsión de un montón de cosas, ciertas presencias que a nosotros nos ayudan a cumplir con nuestras obligaciones en un momento determinado en que esas obligaciones claudican en nuestras mentes o que no aparecen con todo. La presencia de tales o cuales cosas implican así. Qué sé yo he sido profesor muchos años y por ahí hay chicas que puede ser muy buena moza y todo eso, uno se siente un poco mejor inclinado con respecto a esas que otras. Pero uno piensa, dice, bueno, hay que castigar el cuerpo de vez en cuando y entonces la aplazo, pero para castigarme a mí. No, quiere decir, está el hecho de que se es profesor y entonces se tiene una posición determinada, se contemplan, se observan las características de uno y evitar de que se hable mal, de que se enteren mis hijos, de que se entere mi mujer, de que se entere el otro. Entonces uno obra de otra manera. Es decir, todos estos elementos entran en la composición de todos. Oye, usted lo sabe porque la mujer también, ¿eh? Entran en la composición. Está riendo mucho, Por eso, claro. Está la conciencia removida. Claro, yo quiero decir esto, porque hoy día hay una tendencia así de esas angélicas, idiotas, de que los elementos compulsivos no sirven. ¿Cómo lo vas a hacer? Claro. Es cierto que para el juicio de una actitud moral, en la medida en que ha habido más compulsión, menos mérito tiene. De hecho, bien. Pero esas son cosas. Para la vida social es siempre conveniente. Yo no sé si con esto he respondido un poco a la pregunta que usted me hacía. Sí, pero en definitiva siempre es decidido libremente. Por una razón moral. Sí, aún con la compulsión. Claro, siempre decidido. Sí, siempre. Porque hay esto,
El acto moral cuando no es libre no es. Es decir, si usted devuelve un dinero que afanó, vamos a ponerlo en un momento determinado, y lo devuelve por una serie de expresiones de índole moral, al fin lo devuelve libremente. Devuelven libremente. Ahora, si lo devuelven porque lo han agarrado, se lo han sacado del bolsillo, indudablemente así ya no hay mérito y no es libre. Pero en el otro caso hay una cierta libertad. Pero como siempre sucede en los casos nuestros, la libertad completa, total, rara vez se da. No existe. Claro, rara vez se da. Porque no existe. Vivimos con un montón de presiones, a veces, muchas de ellas son hasta lindas, porque que a un individuo le sirva de presión en un momento determinado, para evitar cometer una porquería cualquiera, el rostro de una persona honrada, en un momento que lo vea así, bien. Está bien, al fin de cuentas, en él están actuando una serie de fuerzas morales que todavía son vivas. Pero hay que tenerlo en cuenta eso porque eso forma parte del contexto. Somos sociales, hasta en eso. Y hasta en la presión que se ejerce sobre uno. Presiones que es conveniente tenerlas en cuenta. Muchas veces, cuando uno es muchacho, por ejemplo, y sale del